la mayoría ya me conocéis. Llevo en esto de la grafología desde los años 70. Y bueno, y los años 70 ya llevaba tiempo también. Es decir, quiero decir profesionalmente, ¿no? Desde los años 70 aproximadamente. Eh, bueno, el Centro Grafo Studium y luego el Instituto Mauricio Sandro, que es el que fundamos en el año 78, es lo que hemos ido haciendo de promociones y promociones de grafología de varios niveles. Famoso también fue el tema de la grafología de la firma, donde también dimos una serie de pautas importantes sobre grafología de la firma. Y bueno, aparte hemos dado cursos en Galicia, sobre todo en Galicia, cerca de 30 años o 25 años. Hemos dado otros 15 o 20 años también, me parece, en Aragón, en Zaragoza. En Madrid y Valencia también durante muchos años. Y bueno, y aquí en Barcelona, pues estamos abiertos desde el año 75. Desde el año 75. El primer curso oficial, digamos, fue el de 1976. ¿Eh? Primero estuvimos en la calle Pelayo, luego en la calle Tallers, y desde el año 2000, desde marzo del 2000, estamos solamente por la página esta digital, ¿no? Y damos un poco la formación que da el Instituto Mauricio Sandro y, y bueno, en ese dar, pues hemos dado varios niveles de grafología, desde el nivel inicial hasta lo que estamos dando ahora de grafología avanzada o un grafocoaching emocional, en fin, todo este tipo de técnicas y todo este tipo de tareas. Durante mucho tiempo me preocupó un tema importante, que es el tema del óvalo. La preocupación mía nació un poco del tema pericial, del tema de la pericia, porque cuando estás haciendo una pericia, muchas veces la clave de la solución del caso, es decir, si es auténtico o falso una escritura, una firma, si hay óvalos, muchas veces el óvalo es una pista casi casi directa para poder determinar la autoría, y esto fue un poco lo que me motivó a empezar el tema este de grafología del óvalo. Pero posteriormente, en las clases que doy o que daba entonces de grafopatología, las enfermedades, una cosa que me vino a la mente es que si el sujeto que escribe está enfermo, esa enfermedad se tiene que polarizar o se tiene que mostrar en la escritura. Inmediatamente me di cuenta que el óvalo, de la frase que yo decía en clase era: si el sujeto está enfermo, el óvalo está alterado o el óvalo tiene algún tipo, registra de alguna manera algún tipo de esto. Entonces era una época en la que yo viajaba a Zaragoza y el viaje a Zaragoza era siempre en tren, cuando no iba en otros medios, pero la mayoría de las veces en tren. Y entonces me entretuve en investigar un poco si esto era verdad o no. Y entonces cogí una colección importante de escrituras, no sé si fueron 14 o 15, bueno, 14 o 15 enfermedades, probablemente más escrituras. En total, estuve haciendo un estudio basado en 600 óvalos, aproximadamente, unos 600. Y entonces estuve calculando los porcentajes de presencia de esos óvalos en cada una de las muestras gráficas y viendo realmente qué patrones eran los que salían o los que eran más habituales. Entonces la cosa fue continuando, fue evolucionando, fuimos trabajando más a fondo el tema y el resultado de ello fue un primer seminario que se dio en Madrid y luego se dio en Valencia también, de grafología del óvalo, y aquí lo dimos en Barcelona también como un curso, como una parte del curso, pero ahí quedó la cosa. Entonces, claro, evidentemente esto ya pasó hace una serie bastante importante de años y hemos ido investigando el asunto y continuado con ese trabajo, y alrededor de él pues hay toda una serie de cosas importantes. Es decir, la grafología del óvalo, es verdad que es el óvalo,
El óvalo, sabéis, representa el yo, luego lo veremos con sus matices y lo que de ello dicen algunos autores, pero la realidad es de que el óvalo, cuando yo lo estudio, tengo que tener otros elementos además del óvalo para ver qué está pasando, porque lo que estamos estudiando es la estructura del yo, el yo, ¿qué es el yo? ¿No? El ego, se le llama yo, etcétera. Entonces ahí es donde viene, el leitmotiv de este curso, porque vamos a ver toda la panorámica de aspectos que, que digamos que se pueden ir detectando no solamente por el porcentaje de presencia del óvalo, sino también por esos otros rasgos añadidos, ¿no? Como son, por ejemplo, el primer monte de la letra M mayúscula, por ejemplo, o los ejes de distintas letras mayúsculas, como por ejemplo el eje de la B o de la D, en fin, todo este tipo de gestos que confluyen, o también gestos tipo, que confluyen y que completan la valoración un poco del tema del óvalo. Todo esto, además, bueno, pues vamos a utilizar procedimientos más bien informáticos para no tener que andar contando a mano y haciendo los cálculos como hacía yo con mi calculadora en el tren camino de Zaragoza o de Zaragoza a Barcelona, calculando allí óvalos y óvalos, sino que ahora tendremos una aplicación Excel donde vas poniendo los valores y ya te salen los porcentajes hechos y entonces veremos qué quiere decir eso, ¿no? ¿Qué quiere decir el porcentaje bueno, pues de si te sale un 60% de abiertos o de cerrados, que es uno de los tópicos que estudiaremos, la abreación, ¿no? Si se abre o no se abre, si se abre por la derecha o se abre por la izquierda o por abajo, en fin, todo este tipo de cosas para poder evaluar realmente qué es lo que pasa en ese individuo y cómo podemos esto verlo. Hay cosas que son ineludibles, no podemos negarnos a un balance global de la escritura, es decir, no nos podemos concentrar, como pasan muchos que dicen, es que yo, para hacer la grafología, bueno, hay alguna escuela, ¿no?, que dice, yo me fijo solo en el trazo. O hay otros que dicen, yo solo me guío de no sé qué. Bueno, esto puede ser una idea, puede ser como una simplificación, un reduccionismo de alguna manera, pero no es verdaderamente una grafología sólida. Porque para que la grafología sea válida y sea como debe ser, debe de reunir una serie de piezas que conjuguen y que nos den un resultado y que ese resultado tenga una coherencia. No este tipo de... Bueno, también hay que entender que depende de la grafología que hagamos, ¿no? Si queremos hacer una grafología que yo llamo, con todos los respetos, grafología de salón, que es un poco decir unas cosas de un individuo y ya está, bueno, para eso puede valer y puede valer para alguna otra historia similar, pero para hacer un estudio en el cual, bueno, pues tengo por ejemplo, en selección de personal, recomendar un candidato sobre otro, ¿no? Es decir, tengo dos o tres candidatos, que es normalmente lo que solemos hacer en los procesos de selección, pues ¿por qué yo elijo a este y no elijo al otro, ¿no? Y resulta que este pues tiene unas características que no son idóneas para el puesto de trabajo y en cambio este tiene unas características que son más correctas, ¿no? Está mejor enfocado en su perfil. Y entonces es ahí donde entramos y donde la grafología del óvalo será un valor añadido muy importante porque hila muy fino en lo que es el individuo. ¿De acuerdo? Bueno, ha sido una pequeñita introducción. Vamos a empezar. Siempre que hago un curso me gusta hacer esto, que es como un mapa, bueno, es como un mapa, no, es un mapa conceptual de más o menos las áreas de las que va a constar el curso. Bueno, ya veremos y demostraremos de alguna manera que el óvalo tiene que ver con el yo, con el ego, ¿de acuerdo? Y ese óvalo y ese yo lo vamos a estudiar desde varios ángulos, desde varias ideas. La primera de todas será el yo, el óvalo, pero luego también qué otros elementos de la escritura están conectados con el óvalo de alguna manera. ¿eh? Por ejemplo, voy a hacer una pequeña idea.
Si yo me encuentro con un óvalo así y me encuentro con una F, por ejemplo, así, tenemos un problema. Tenemos un problema porque aquí hay una estructura de óvalo sobrealzado y sin embargo la F tiene un eje muy corto con respecto a su letra, ¿vale? Entonces hay que decir algo está pasando ahí. También está el tema de la M. El tema de la M, sabéis que el primer arco de la M tiene que ver con el yo y lo lógico es que el primer monte sea un poco más alto que el siguiente o los siguientes, porque a veces hay tres, ¿no? Entonces, ver qué relación hay entre eso, el óvalo y este tipo de cosas. O sea, todo lo que es la parte de los ejes, la parte de las letras de inductivas, sabéis que luego, pues el óvalo puede ser el óvalo de una A, o puede ser el óvalo de una G, o puede ser el óvalo de una Q, ¿no? O sea, todo tipo de óvalo, de alguna manera, pues estaría relacionado con el yo y nos estaría dando información al respecto. ¿De acuerdo? También es muy importante lo que pasa con la rúbrica. ¿eh? Porque la rúbrica, sobre todo cuando arropa a la firma, y me refiero a ese tipo de rúbricas que lo que hacen es, pues por ejemplo, hacer así, ¿no? Ana, y envolverse o protegerse, ya veremos las distintas estrategias que los individuos han realizado a lo largo de su vida para, de alguna manera, mantener esa estructura que llamamos yo y ahora veremos un poquito en qué consiste eso. No vamos a descuidar lo que algunos llaman síntesis de orientación y a mí me gusta más llamar balances globales. Es decir, si yo he hecho el estudio de la escritura siguiendo y valorando adecuadamente el óvalo, pues hay otros criterios que me van a dar información y me van a ayudar a poder, de alguna manera, definir al individuo, ¿no? Y para eso tenemos, por ejemplo, el balance de la armonía, el balance del trazo, el balance del ritmo, el balance del consciente y el inconsciente, en fin, toda una serie de pautas que serán interesantes recordar los que ya las habéis dado y los que no teníais idea de alguna de ellas, porque quizá las he introducido a posteriori o quizá no las decía entonces, pues veréis ahí también una fórmula de poder coger un poco una idea general, una idea global del individuo, ¿eh? Y a partir de esa idea global y esa idea general insertamos lo que va saliendo del óvalo y vamos viendo un poquito el tema como es. Esto en cuanto a la parte estrictamente grafológica. Luego está otros tres aspectos que me interesan y que son muy importantes. Uno es el constitutivo del propio ego, que es el ego, que es el yo, cómo funciona el yo, ese mecanismo, que hoy vamos a ver una pequeña idea de cómo esto se produce. Si hay o no hay afirmación de sí mismo, que también estaría en relación con ello. Luego, si la fuerza de ese yo es fortaleza o bien es debilidad del yo. Y luego ya entraríamos un poco en el tema de las patologías, los trastornos y las reacciones de defensa que se pueden dar en la estructura tanto del ego del yo como el mismo óvalo, que a veces pues también juega un poco dentro de ese panorama, ¿no? Siempre que queráis me interrumpís, por favor, o sea, cualquier duda, cualquier cosa que queráis decir, oye, pues a ver esto, repítelo, o si queréis sacar una foto también podéis, aunque de todas maneras os aviso que estos materiales los voy luego colgando en el primer módulo de introducción, pues lo iré colgando y ahí lo iréis viendo, ¿vale? Bien, aquí voy a hablar un poco en unos términos que no son esotéricos, por supuesto, pero tampoco digamos que serían plenamente admitidos a nivel científico. Sabemos que hay tres áreas, esto lo vemos aquí, desde las corrientes orientales hablan de lo que llaman el Tantien superior, que sería la cabeza hasta la zona de aquí, el tronco, y del ombligo para abajo más o menos estaría el Tantien inferior. Esto es algo que en grafología ya lo conocemos, porque aquí tenemos las tres grandes zonas de la escritura, ¿no? Tendríamos
la zona superior, que quedaría para arriba, la zona media, que sería la zona ¿eh? la zona de la zona superior, que sería hasta aquí, la zona inferior, que sería hasta aquí. O sea, en la escritura, en el rostro, en las tres divisiones. Veréis que eso tampoco es ajeno al óvalo. El óvalo también tiene sus tres dinámicas, tiene sus tres zonas perfectamente estructuradas, y cuando entremos ya de lleno a observar y analizar el tema del óvalo, veremos también esas divisiones, y veremos esas formas, cómo están estructuradas. Aunque aquí sale de una manera muy así, muy directa, deciros que la parte principal más bien viene siendo así. Esta curva, que de hecho sería un poquito así, vendría hasta aquí, vendría por aquí, más o menos, es la curva que corresponde a la zona más o menos del intelecto. Hay quien asegura, y bueno, más que asegura, es una experiencia directa, que no creáis que los pensamientos están metidos dentro de lo que es el ámbito de la cabeza, sino que los pensamientos están a mi alrededor, están, o sea, están como en una zona alrededor de mí, ¿vale? Luego estaría la zona más bien afectiva, que estaría más hacia la derecha, donde está la zona del pericardio y la zona del corazón, y luego estaría la zona instintiva, que estaría de 2 dedos debajo del ombligo exactamente hacia abajo, que está la zona de la instintividad, etcétera, etcétera. Pero hay una zona aquí que hay quien asegura que es más pequeño que la punta de un alfiler, pero está aquí justo, debajo de esta zona. ¿Cómo eso lo llaman el Hidrayan en la filosofía hindú. Y yo me acuerdo que me causó una grata idea ver una Semana Santa, que esa zona es donde clavaron la lanza a Jesús. O sea, la zona justo que da en el lado derecho al lado derecho del pecho, no en el lado izquierdo del corazón, que a veces habéis visto imágenes del Sagrado Corazón, que aparece el corazón ahí. Bien, pues en el otro lado está este otro punto, este otro, llamarlo chakra si queréis, o llamarlo centro de energía, que es el Hidrayan, que es el centro del sí mismo. Y esto tiene una explicación. Cuando a mí me pregunta, ¿quién ha sido el que ha hecho eso? ¿Has sido tú? Dices, yo, y te señalas tú mismo aquí, en este sitio. Y supongo que esto es una experiencia común, ¿no? Todo el mundo, cuando le dicen si eres tú o no eres tú, ¿dónde te señalas tú? No te señalas en la cabeza, ni te señalas en el ombligo, te señalas aquí, a la derecha, ¿sí o no? Bueno, tal vez también sea una cosa que afecte mucho a la parte cultural, ¿no? Es curioso a veces contrastar con otras latitudes para poder ver este tipo de cosas, ¿no? Y ver si realmente es así o no es así. Pero sí, por lo que parece, en casi todos los sitios, cuando nos señalamos aquí. Y parece que ese es el auténtico yo. Cuando hablan de la conciencia o cuando se habla del sí mismo, siempre se hace referencia a un lugar, y ese lugar más o menos está aquí. Pero ese lugar está cubierto luego por una serie de capas, que como dicen ¿cómo se llama? Los orientales, y esas capas pues son las que van a recubrir eso que está ahí, ¿no? Y luego veremos un ejemplo con todos los... Porque la tradición oriental tiene dos visiones. La visión chino-japonesa, que habla de los Tantiens, que quiere decir centro superior, centro medio y centro inferior, y todas las culturas prácticamente están de acuerdo con esto. Eh, Digo todas las culturas porque, aunque hablan de 7 centros, que veremos luego, hay estos tres principales, ¿no? Y en otras corrientes, eh, me parece que lo comentábamos con alguien que seguía un poco la tradición hebrea, pues también tiene esas 3 zonas, y en otros sitios, pues más o menos muy similar, ¿eh? O sea que el tema de la división de 3, veremos que es un hecho, y el óvalo, pues quedaría dividido en esas 3 zonas, ¿no?
esas tres zonas que afectan a esos tres centros que estoy explicando, el centro superior, el centro medio y el centro inferior, pero que no es nada extraño para nosotros porque también la zona de la inteligencia en la cabeza siempre es la frente, la zona de la afectividad siempre es la zona que va entre las cejas y ligeramente por debajo de la nariz, que es lo que llamamos la zona media, y la zona instintiva normalmente es la zona del mentón y la parte inferior del rostro, ¿no? Se habla siempre del piso cerebral, o hablan algunos autores del llamado piso cerebral, que habla de la actividad mental, las facultades racionales, la inteligencia, etcétera. El piso de la afectividad, que es la zona de los contactos y la vida de relación, y el piso físico que habla de las pulsiones instintivas. Esto sería así. Bien, pues cuando nos referimos a la estructura del óvalo, pues también pasaría exactamente lo mismo. La parte superior estaría en esta zona, la parte media quedaría en esta zona de aquí y la parte inferior quedaría en esta zona de aquí. Además, la misma ovalización del óvalo, pues tiene esa estructura que es más delgada o más estrecha por la parte de arriba y por la parte de abajo y algo más amplia en la zona del centro. Esto ya digo que va en modelos y va en formas, ¿no? Ya habría que ver luego qué es lo que pasa en cada uno de los sitios, ¿no? Pero aquí veis que sigue dividiendo en tres el tema, pero los llamados 7 chakras que veis aquí, o 7 centros, luego les dan nombre como diciendo que es una superposición. Es decir, a la parte esa esencial que es el individuo, se le van superponiendo las distintas capas. Aquí ahora no es cuestión de sacar una imagen de lo que llaman los campos de energía alrededor del cuerpo, que quizá en otro momento lo podamos ver y lo podamos mostrar, pero esos campos, esas estructuras, pues son como cubiertas que van cubriendo de alguna manera esa parte esencial. Es decir, que cuando nosotros nos ponemos a estudiar a un individuo, no llegamos al corazón ese del Hidrayán, no llegamos a la esencia exacta del individuo, llegamos a ver todas esas capas que están envolviendo al individuo. Unas veces esas capas pues tienen mucho que ver más con los aspectos volitivos, con la voluntad. Otras veces tienen más que ver con lo intelectual y otras veces tienen más que ver con lo afectivo. Son como, ahora lo pondré en un pequeño ejemplo, aquí, pondré un ejemplo de que yo a veces pues digo que un individuo pues tiene esas tres cuestiones. Yo lo resumo: la I de inteligencia, la V de voluntad y la C de conducta. Y muchas veces pues hay individuos en los que destacan por su inteligencia. Son personas que tienen un alto nivel intelectual, cosa que también por la escritura podemos ver, tienen cultura y tienen un nivel intelectual, pues llamémosle medio, superior o lo que sea, ¿no? Pero hay otros que no tienen tanto nivel intelectual y sin embargo predominan más por su capacidad de trabajo, es decir, su energía, su voluntad, y quizá la inteligencia quede en un plano más no tan destacado y la conducta quedaría en otro plano. A veces no, a veces es la conducta la que está aquí y la inteligencia pasa aquí, ¿vale? Esto es bueno, por ejemplo, no hace falta hacer grandes cosas, pero si estamos haciendo un proceso de selección, por ejemplo, pongo por caso, ver de cada candidato qué es de las tres cosas, cuál es su punto fuerte, ¿no? ¿Qué es su punto fuerte en este candidato? ¿Qué es la cuestión de su propia inteligencia o más bien es una cuestión de voluntad, de energía, de trabajo o bien más es más bien relaciones públicas y la conducta es lo que prima sobre todo lo demás? Aspectos de introversión, de extraversión sobre todo. Entonces, vemos un poco cómo podríamos encontrarnos con este tipo de configuración. Siempre la rotación la hago así, aunque podría ser para el otro lado, ¿eh? No es una relación de valores. Entonces, el tener la idea de qué es lo que está destacando. Claro, todo depende de qué estoy seleccionando yo. Si estoy
digamos, seleccionando un ingeniero, pues probablemente que tenga la configuración mayor de inteligencia, pues quizás sea lo idóneo, quizás sea lo ideal, ¿no? Ahora, si estoy haciendo un relaciones públicas, pues quizá no sea tan bueno que tenga un gran nivel intelectual y me interesa más que lo que tenga es pues una capacidad de orientación al cliente, que tenga más extraversión, etcétera, etcétera, ¿no? O si por el contrario necesito un tipo de trabajo de rendimiento más bien físico, de persona que sea constante, etcétera, pues quizás sea la voluntad lo que interesa y lo que funciona. Es que esto más o menos nos quedaría así. En la gráfica que hemos visto antes, tendríamos que en la parte superior o la zona superior estaría el intelecto, en la zona media estaría la conducta y por lo tanto el mundo afectivo, y en la parte inferior estaría la energía y por lo tanto el plano de la voluntad. Por lo tanto, estos tres planos, como estén configurados en un individuo, siempre nos va a dar mucho juego a la hora de identificar. Y una cosa muy importante que digo yo siempre en grafología, que al final se tratará siempre de comprender cómo es el sujeto, de tener la comprensión, porque cuando un cliente nos pide un informe para él mismo, tú no le cuentes batallitas, tú lo que le tienes que dar es los instrumentos necesarios para que él se aprenda a conocer, se conozca y comprenda realmente cuáles son sus conductas y son sus comportamientos, ¿no? Yo me gusta mucho, no tanto por la parte de trabajo que toma, pero sí que me gusta mucho el tipo de análisis que yo denomino análisis de personalidad, ¿no? Que es el análisis no para selección, sino el análisis de una persona que se quiere conocer. Entonces yo le pido que me rellene este formulario. No sé si ya lo conocéis todos, me parece. Quizá Mirta no estaba entonces este formulario, pero bueno, es un formulario básico donde tiene una primera parte de filiación, datos del candidato, luego le empiezo a hacer que me haga algunos dibujitos, me hace la casa, luego me dibuja también un árbol, no sé si se ve, una pareja también, y luego ya me escribe un texto que es el que voy a utilizar de base para el informe, ¿vale? Con la correspondiente firma siempre. Y luego aparte le pido que me haga un test que es muy valioso de una compañera de Argentina, que es el test de la persona bajo la lluvia. No sé si lo conocíais o habéis oído hablar de él. Pues este test de la persona bajo la lluvia nos ayuda mucho en una característica, en una competencia que hoy en día está a la orden del día, ¿no? Y antes hacía referencia a esto Lali, cuando decía aquello de que la resistencia al estrés, ¿no? ¿Qué relación tiene con el estrés la persona con respecto a la lluvia, ¿no? Porque la lluvia representa llámale un punto de incomodidad o un punto de estrés en algunos casos, y qué reacción tiene con estos aspectos de estrés, pues suele estar muy relacionado cómo él se enfrenta al estrés, el individuo, ¿no? Aquí, por ejemplo, no sé si lo veis, esta chica dibujó una figura, no sé si lo veis, digamos que totalmente desnuda y nada, mojándose ahí con un sol aquí muy grande, unas montañas y ahí en el agua pues mojándose. Bien, esto es una cosa que en cierto modo, con lo que respecta al ego y con lo que respecta al yo, es una persona que no tiene buenas defensas con respecto al estrés. ¿Por qué? Porque se pone ahí sin ningún tipo de protección, parece estar entre una sonrisa y entre seria y sonriente, y de alguna manera, pues bueno, no es lo más adecuado para puestos de trabajo donde se requiere, pues eso, llevar un grado, un nivel de estrés bastante, bastante duro a veces. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, pues que esta persona, luego me lo confirmó, pues tiene problemas en su trabajo de varios tipos y demás, ¿no?
Y bueno, de la estructura, de cómo está montada y de qué forma tiene y cómo está desarrollando toda la parte de escritura, pues es muy útil entonces aquí ver qué pasa con los óvalos. Y entonces nos encontramos, quizá aquí la cámara nos lo pueda mostrar, pero va a ser bastante más difícil. Pero por ejemplo, no sé si os fijáis en este óvalo, ¿lo veis? Aquí pone los, ¿no? Y los, ¿qué le pasa a este óvalo? Está pinchado. Está No, abierto. no, esto es la L, la Está O. abierto. Está doble Está cerrado por la abierto parte por de abajo abajo. y Por la abajo. izquierda, pero Sí. cómo gira hacia atrás. O sea, que tiene una estructura No se ve. regresiva. Tenéis que mirar en la pantalla lateral, mi pantalla, entonces veréis la escritura ahí. Hay una flechita abajo que la podéis mover y al moverla van saltando los compañeros y ¿lo veis ahora? Sí. Se ve bien ahora. Sí. Que continúa por abajo de la L, o sea, es la continuación de la L que va por abajo y luego se cierra por arriba, pero que no llega a cerrarse. Correcto, y no se llega a cerrar, ¿no? Entonces este tipo de detalles, Regresivo, bueno, ¿no? pues es un óvalo, sí, lo que decía Matilde Ras, un óvalo convergente, ¿no? Es un óvalo que gira, que hace un esto de giro y lógicamente, bueno, pues tiene sus historias, ¿no? Cuando abordemos ya la parte más técnica de lo que es el óvalo, veremos que trabajaremos siempre cogiendo una muestra de escritura. Sería una burrada cogerse todo el escrito entero y contar todos los óvalos que hay y hacer un porcentaje sobre todos los óvalos. Esto me he dado cuenta que en la práctica no tiene mucho recorrido y que suele ser muy poco práctico. Entonces lo que hago normalmente, la técnica que os voy a enseñar, consiste en coger una zona que esté equidistante de arriba y de abajo y coger una zona media, más o menos así, que venga a tener como unos 30, 40 óvalos, 50 a lo sumo, y con esa cantidad de óvalos yo ya puedo hacer una cosa estadística. ¿Por qué no cojo la zona de abajo? Porque la zona de abajo sería más lo inconsciente y la zona de arriba sería lo consciente. Por eso cojo la zona del medio y ya veréis que, bueno, es un trocito así de 4 o 5 líneas máximo, depende del tamaño de la escritura, y entonces ahí ya tengo un número suficiente de, escritura, de óvalos para poder hacer un cálculo y una estimación de lo que realmente vamos a ver, ¿no? Y entonces a partir de ahí yo ya puedo trabajar con los datos que haya obtenido, ¿de acuerdo? Entonces, como os decía, a la hora de ver qué está pasando en cuanto a los tres elementos que he comentado de inteligencia, voluntad y conducta, a veces cuando digo conducta, a veces también le pongo la palabra A de afectividad, afectividad o conducta. Entonces ahí yo esto he de ser capaz de poderlo constatar o de alguna manera eh, correlacionar sería la palabra más correcta con el resto de datos que yo tengo. ¿eh? Entonces, por ejemplo, una persona que predomina mucho la parte afectiva, pues es una persona que tendrá un tipo de estructura gráfica en la cual la zona media, que sería la zona de aquí, es una zona mayoritaria con respecto a la zona de arriba y con respecto a la zona de abajo, ¿no? Si, por ejemplo, hago así, la zona esta queda más corta y si hay una letra para arriba, pues la zona de arriba queda más corta. Entonces, cuando predomina claramente una zona, vemos también que en el óvalo va a predominar la zona media, dentro del óvalo va a predominar también la zona media. Entonces, si todo me va coincidiendo, lógicamente la interpretación va a ser como más estricta, como más exacta, pero luego si yo voy poniendo
o viendo contradicciones a ese primer elemento que me ha salido, pues eso es un poco la explicación que yo tengo que dar, ¿no? Y la idea que tengo que dar. También deciros que, bueno, esta idea también he de contrastarla con los otros balances globales, ¿no? Por ejemplo, qué pasa en la firma, o sea, qué pasa en el texto y qué pasa en la firma. Ya veremos que la firma va a jugar un papel predominante también en esa configuración del ego, en esa configuración del yo, sobre todo porque en la firma me voy a encontrar al individuo cómo utiliza un escudo, cómo utiliza una protección, cómo se va a envolver y se va a encerrar en una prisión para que no le lleguen digamos, el contacto con los demás o la incomodidad que le pueden provocar los demás. Ayer estábamos viendo en la clase de nivel medio con Mónica, no sé si llegaste a tiempo, estábamos viendo con Encarna, una compañera suya, que, bueno, pues hacía eso, ¿no? Que su firma se envolvía de alguna manera y ese envolverse pues era como un mecanismo de defensa, un mecanismo de protección, ¿no? Y veremos un poco cómo son esos mecanismos y cómo esos mecanismos se producen. En esta muchacha que acabamos de ver antes, fijaros que delante del estrés actúa, como os he dicho, como decimos aquí en España, en pelota picada, pero luego, fijaros la firma, qué firma nos hace. Lleva un doble, se envuelve por dos veces, con lo cual quiere decir que bueno, o no se toma en serio esa relación con respecto al estrés, o ya tiene ese blindaje total que de alguna manera le está protegiendo siempre o le trata de proteger siempre. Pero claro, luego cuando hablas con ella y te va a aclarar, porque una de las cosas que yo he hecho, y eso os lo recomiendo a todos y a todas, que hagáis, yo pierdo el tiempo, a veces porque eso no está pagado a veces, ¿no? Es decir, después de haber entregado mi informe, le pido al cliente que se lo lea y que me diga tres cosas. Aquello en lo que no está en absoluto de acuerdo a lo que yo he dicho, aquello que le ofrece duda y aquello que necesita que le aclare o le dé algún tipo de aclaración. ¿Vale? Bueno, no es que me quiera echar un farol, pero el tema de que alguien diga que no está de acuerdo absolutamente en nada de lo que yo he hecho, en lo que yo he dicho, ni tan siquiera en algún aspecto, la verdad es que no ha habido nadie que me haya dicho eso de momento, ¿no? Pero bueno, espero que algún día meta la pata bien metida y alguien me diga, oye, que no, yo no soy nada de esto que dices tú, ¿no? Lo que sí hay a veces es muchas dudas, ¿no? Muchas dudas. Y sobre todo hay un tipo de duda que es importante, que es lo que yo decía aquí. Lo que yo soy y todas estas capas son lo que creo que soy. Ya veremos exactamente todas esas capas que creo que soy, que en realidad simplemente son actitudes y son posturas que de alguna manera están ahí. Y eso que creo que soy, ¿de dónde viene? ¿De dónde creéis que viene eso que la mayoría creemos que somos? ¿Realmente creéis que somos lo que creemos que somos? ¿No? No, porque hay una parte que realmente no conocemos ni nosotros mismos de nosotros mismos, ni que la gente conoce de nosotros, que es la parte Pero más oscura. aquí está una cosa clara, Ivana, importantísima. Tú vas a ser la privilegiada o la persona privilegiada que va a poder llegar a conocer cosas que el individuo no conoce o bien malinterpreta. Por ejemplo, un ejemplo muy bueno, se presentó una vez que hicimos esto, una alumna pidió a una amiga, esto es una cosa que ya de entrada os lo digo, si queréis que hagamos un lote de escrituras de gente que conozcáis y que queréis un poco, porque siempre es bueno cuando hacemos un informe, cuando hacemos un estudio, cuando tengamos información, siempre es muy bueno poder contrastar,
poder corroborar lo que yo digo. Claro, al principio la única manera de hacer la corroboración, como aquí habéis visto, es con los test proyectivos. Si tengo algún conocimiento en test proyectivos, no hace falta grandes conocimientos porque una cosa os voy a decir, la mayoría de los test gráficos, no todos los proyectivos, porque las manchas de tinta es un proyectivo, pero no es un test gráfico, ¿no? Me refiero a los test proyectivos gráficos, ¿no? El árbol, la casa, la pareja, hay otros muchos que yo no he estudiado a fondo, como por ejemplo el test del horizonte del mar, el test del animal, que por ejemplo un amigo mío, Palmiro Viñas, lo utiliza muchísimo, lo utilizaba muchísimo. En fin, hay otros test proyectivos. Yo me centro básicamente, principalmente en el del árbol, porque es uno de los test para mí más potentes que hay dentro de toda esta gama de test. Luego también está el tema de la figura humana, por ahí que usemos el tema de la pareja, y está luego, sin discusión, también el tema de la persona bajo la lluvia. El test de la casa ya es un test un poquito más relativo. Y muchas veces también os diré que los test proyectivos a veces no nos sirven. Y no nos sirven porque la persona no hace ya el test como debería, sino que copia o imita a un amigo o imita a un conocido o ha aprendido a hacerlo de una manera muy determinada. Entonces, claro, esto nos falsea el resultado. Con todo y con eso, nosotros aquí con mi mujer hacemos, con Rousset, lo que hacemos es una comparación siempre entre proyectivos y grafología. Es decir, usamos los dos elementos y los contrastamos para ver digamos, qué afinidades o qué diferencias hay y vamos viendo un poco qué es lo que nos dicen unos y qué nos dicen otros. Vamos a decir que en un 75, un 80% hay coincidencia entre las dos cosas, pero a veces los proyectivos se van en una línea que es diferente. Y ahí yo es donde meto este término que digo, que es como el término de contaminación, porque las personas a veces se contaminan unas de otras. Si estás haciendo una selección de personal, yo me acuerdo cuando hacíamos grupos de 8 o 10 personas en una misma sala, aunque estaban bastante separados los unos de los otros, siempre había quien miraba al otro y hacía un poco el dibujo que hacía el otro o copiaban, ¿no? Y alguna vez me he llevado también, me acuerdo el caso de una chica que hizo este dibujo de un árbol, hizo un nudo en el árbol y aquí puso un pajarito. Y esto normalmente, bueno, y aquí todo de negro, y normalmente esto lo que nos indica es que ha habido un trauma en la zona del individuo, en la zona del yo, que el tronco es el yo también, y en la zona profunda. Y le dije sobre eso y me dijo, no, esto se lo copié a una amiga y me hizo gracia y por eso lo hago. Por eso digo que muchas veces el test proyectivo con respecto a la escritura, donde no puedo falsear nada porque todo lo que quiera falsear al final va a quedar en evidencia, en el test proyectivo puede haber esas contaminaciones que no las hay en los otros sitios. O sea que muchas veces hay que ir con pies de plomo. Pero sin embargo, ya digo, la coincidencia es pasmosa entre lo que dicen los test proyectivos y los que dice la escritura. La coincidencia es muy, 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 muy potente. Es muy potente. Y bien, pues eso es un poco lo que hay en el inicio. El programa lo tenemos aquí. Bien, bueno, esta era la presentación. Empezaba aquí y viene lo primero que es definir el óvalo. El óvalo se definiría como una curva cerrada, oblonga y simétrica con respecto a uno o dos de sus ejes. Su convexidad está vuelta hacia la parte de fuera como en la elipse. Sería un poco la idea de elipse. Lo que pasa que, claro, cuando hablamos de óvalos, pues resulta que hay gente que hace óvalos y los óvalos pues son verdaderos círculos, ¿no? Son círculos redondos totalmente, ¿no? Y claro, esto no sería un óvalo. Un óvalo normalmente tiene que tener un poco de estructura elipsoide, ¿no? O que tiene que tener una forma de curva elisoide, ¿no?
A veces los óvalos también son así, o sea, son ángulos en realidad, más que un óvalo, pues es casi como una punta de flecha, ¿eh? Y sin embargo, para nosotros, a lo que concierne a nuestro objeto de estudio, este tipo de formas va a ser también un ángulo, o sea, va a ser un óvalo, ¿eh? Y en fin, esa sería un poco la idea inicial. Quiero dejar claro, aunque creo que saldrá más adelante, pero quiero dejar claro qué letras son óvalo y qué letras en la escritura no son óvalo, ¿vale? Por ejemplo, el óvalo es la A, pero no esta A. Esta no es un óvalo, ¿vale? La A esta que tiene la forma tipográfica no es un óvalo. La O, obviamente, siempre va a ser un óvalo. La G también, sea del punto de vista caligráfico como desde el punto de vista tipográfico, siempre va a tener un óvalo. Lo mismo pasaría con la Q. Sin embargo, hay dos letras que a veces las hacen así, como por ejemplo la P y por ejemplo la B. Pues de entrada, estas dos letras no entrarían a formar parte de nuestro trabajo estadístico con los óvalos, ¿eh? Si la A, si la O, la D, cuando es este tipo de D, correcto, también sería A, O, G, D y Q. Serían 5 letras. También es excuso decir que sería la O mayúscula, incluso la Q mayúscula. La Q mayúscula, que tiene esta rayita así en el medio, sería también un óvalo. Sería un óvalo a veces, por ejemplo, cuando tú pones un número y pones primero, ¿no? Ese circulito, pues también sería un óvalo. Sería un óvalo también un punto de la I, ¿eh? Un punto de la I encima de la I también podría ser un óvalo, ¿eh? Sin embargo, la P y la B no serían óvalos. ¿El 6? El 6 tampoco sería un óvalo. Podría ser, si quieres, el 9. Un 9 podría ser el 0 también, si tienes cifras y no tienes o sea, no tienes un volumen suficiente de números, etcétera, ¿vale? Pero ¿Y por no qué hay, el 9 sí y el 6 no? porque el 6 se enrosca y el 9 es como la Q, es como una Q en Ah, grande, ¿vale? En cambio el 6 gira y hace así y a veces sí que podría, y de hecho muchas veces sabes que si giras un 9 al revés, ¿eh? Hay una película que recuerdo que es muy divertida, que es unos americanos que vienen de vacaciones por Europa y resulta que van a ver a unos parientes que tenían, porque él era de origen alemán y están en Alemania, y resulta que hay una ventolera y el número da la vuelta, el número, y van allí, se presentan, aquellos se creen que son, no se entienden con ellos porque hablan en inglés y los otros en alemán, que al final se comen con ellos, están allí durmiendo, están 2 o 3 días y les dicen adiós, se van y resulta que el número no eran sus parientes porque el número había dado la vuelta al 9 por el 6 y se había dado la vuelta. Pero bueno, bromas aparte. Y el 8, perdona Germán, ¿el 8? El 8 tampoco, porque el 8 también dirás, ¿no? Hay gente que hace 2 ceros así, los une. Claro, pero esto no nos vale. El 8 es así, Vale. en teoría es así, ¿no? Y entonces al ser así, no es bien un óvalo, ¿eh? O sea, la idea del óvalo, ya digo, se centra en estas 5 letras. Lo que pasa que luego tenemos la O minúscula y la O mayúscula, ¿eh? Las dos. Tenemos la Q también. A veces podemos, como digo, usar el 0 y usar el 9, ¿vale? Pero en casos muy concretos, porque hay una norma que nos tenemos que marcar, aunque veréis que luego tenemos estudios hechos con muchísimos menos óvalos, pero la norma es que a nivel estadístico, para que sea significativo el resultado y sea de utilidad, debemos de tener lo que yo llamo un n de 30 como mínimo.
es decir, de más de 30. Si pueden ser más de 30, 33, 35, 40, veréis que sería un número ideal, un número idóneo para yo poder trabajar estadísticamente el dato.